Si no asistieron, si no acudieron o visitaron la exposición, visítenla cuando termine la conferencia. Es impactante ver prendas de esa calidad en persona, ¿verdad? Sobre todo, bueno, todos mis estudiantes saben lo que cuesta hacer una prenda de calidad y patronarla bien y terminarla bien, y los tejidos. Cuando lo tienes enfrente es otra cosa, ¿verdad? No es lo mismo verlo en fotos que al natural, los volúmenes, las proporciones, entonces les invitamos a que la vean. Quiero agradecer al museo, particularmente a Viviana Curi, la invitación. Yo estaba un poco reacia cuando me invitó porque quienes han tomado clase conmigo saben que no soy especialista en moda contemporánea, sino que lo mío es la historia del vestido y la moda. Al final dije que sí y estoy tan contenta porque ha sido un aprendizaje increíble profundizar en la obra de Rei Kawakubo, que conocía porque Comme des Garçons es el santo grial de la moda conceptual, pero que nunca había estudiado así como ahora, ¿no? Sin embargo, hoy no quise venir sola porque, de todos modos, aunque yo me haya echado un clavado en la obra de Kawakubo, sigo sin ser especialista en moda contemporánea y en sus implicaciones para el público, el mercado. Es por eso que vine acompañada de mi super colega, Luis Enrique Bolívar, que también ha dado clase a varias de las personas que nos acompañan hoy, pero a quien quiero presentar porque siento que es importante que sepan desde dónde habla Luis, que no es cualquier lugar, ¿verdad? Luis es publicista y licenciado en comunicación social, es venezolano-mexicano, yo soy española-mexicana, somos binacionales, con carrera orientada a la moda desde los años 90. Ahora, a sus 45 años, tiene ya una amplia trayectoria en la industria, fundamentalmente en su amado Jalisco, donde se desempeña como docente en la Universidad de Guadalajara, donde somos colegas, y donde ha fungido como editor de moda para revistas como Flounder Latinoamérica, Blink, Chic y A by Andares, además de colaborar con otras como Luxury and Travel, Elle Vietnam, Marie Claire Indonesia, Cosmopolitan Armenia, Elegant Estados Unidos, Velvet Venezuela, El Palacio de Hierro y BCBG, y otros nombres en el medio del lujo y del estilo de vida. Mi colega, mi querido colega, es amante de la moda, el arte contemporáneo, la música y las mascotas. Tenemos muchas cosas en común. La verdad, sí. Cuando lo leí me di cuenta de todo lo que tenemos en común. Entonces, ya sin más, voy a empezar. Me voy a levantar porque me siento ahí un poco hundida. Me voy a ir para acá. Lo primero, para quienes, porque no conozco a todo el mundo, de hecho veo mal de lejos y ahora mismo no veo ninguna cara, pero para quienes no están tan familiarizados quizás con esta cuestión de la historia del vestido y la moda, siempre cuento esto. Hace muchos años, un día que iba en taxi de camino a mis clases de historia del vestido, a impartirlas, pues, el taxista me preguntó muy educadamente a qué me dedicaba y le dije, pues soy profesora de esto. Y me miró a través del espejo retrovisor y me dijo, ¿qué? Eso se enseña. Y bueno, pues primero me sentí y luego le expliqué, pero me hizo darme cuenta de que efectivamente el área de la historia del vestido y la moda, y en este caso de los ecos que podemos encontrar en la moda contemporánea, no es algo que sea algo de lo que se habla en los cafés, ¿no? Entonces, ¿por qué es que cuando Viviana me propuso venir a hablar de la obra de Kawakubo, yo le propuse a ella hablar de las influencias históricas en su ropa? Bien, quienes me conocen saben, que esta ocurrencia de John Galliano para Christian Dior en la colección de alta costura de 2000 me apasiona, porque empiezo todos los semestres hablando de esta creación en específico. Me va a servir para explicar un poco mejor por qué es importante saber de dónde viene lo que utilizan las diseñadoras y los diseñadores como inspiración. Cuando John Galliano propuso esto para su pasarela de alta costura de hace 20 años ya, fíjense, pero se ve tan contemporáneo a pesar de que es histórico, dejó a la gente con la boca abierta. Yo recuerdo que hace 20 años, por ejemplo, esa bolsa con forma de silla de montar fue un hit y se vendieron, dentro de que eran carísimas, pero se vendieron muchas. Y el outfit completo quedó convertido en un icono para la historia de la alta costura. Es un outfit muy complicado, es un diseño muy complicado, no por el patronaje de la levita en sí, que supongo que sí es muy complicado, yo de patrón no sé nada, pero se me hace bastante complicado con ese relieve que tiene, sino por las implicaciones históricas que
que se desprenden de él. No hay nada casual en esta modelo con un bombín, orejitas de caballo, una levita de montar a caballo totalmente deconstruida en un color gris muy masculino, y luego una bolsa que imita la forma de una silla de montar y de la que cuelga una cola de caballo, ¿verdad? No hay absolutamente nada casual. Él sabía a qué se estaba refiriendo. La primera referencia es esta, los vestidos con polisón de la segunda mitad del último tercio del siglo XIX. Este en particular estaba pensado increíblemente para jugar al tenis, lo crean o no, con su corsé y su polisón. Estos son un par de polisones, los hubo de muchos tamaños, formas. Cada fabricante tenía su propia propuesta acerca del polisón. Esa es la primera referencia para esto, pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué una cola de caballo y una silla de montar? ¿No? O sea, el volumen está ahí y sin embargo la referencia del atuendo para jugar al tenis o de los polisones no es suficiente. Bueno, la referencia final demuestra que John Galliano, además de muchas otras cosas, es un conocedor de la historia del vestido y de la historia social del vestido. Cuando estos atuendos se pusieron de moda, y la moda duró mucho, duró desde finales de los 1860 hasta finales de los 1880, llegó a ser tan pronunciada en algunos momentos que, como siempre ha pasado a lo largo de la historia de la moda, llegaron las caricaturas. Entonces decía, uno de los chistes más generalizados decía que debajo de estos vestidos no había 2 piernas de mujer, sino 4 patas de yegua. Y de ahí viene esta foto, que es una foto caricaturesca, de broma, de chiste. Volviendo entonces a la propuesta de Galliano, cuando entiendes de dónde viene, te das cuenta de lo enriquecedor que es lo que te propone, de lo conceptual que es lo que te propone. Pasa lo mismo con la ropa de Rei Kawakubo, y de que tiene muchas capas de significado. Entonces, la pregunta del taxista, y eso se enseña en las universidades, es mucho más respondible, ¿verdad? Es por eso que estamos hoy aquí. Vamos a avanzar un poquito. Les traía estos otros ejemplos de caricatura. Desde que la moda existe ha habido caricaturas, porque la moda en Occidente se basa en ciertas exageraciones y deformaciones que siempre van a generar disenso en la sociedad. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo, desde la risa, desde la indignación. Las primeras minifaldas de Mary Quant generaron absoluta indignación en los sectores más conservadores de la sociedad, ¿verdad? Entonces, a veces se reacciona con enojo y otras veces simplemente creando estas caricaturas maravillosas que nos encontramos desde el siglo XVIII. Estas dos son de la década de los 70, a propósito de lo alto de los peinados que se llevaban en aquella época, con la moda rococó, pero en realidad la intención es la misma que aquí, es satirizar algo que a un determinado grupo de personas le funciona simbólicamente porque encuentran su lugar en su grupo social, encajando y destacando, pero que a otras personas les parece totalmente ridículo y digno de ser caricaturizado. Es por eso que los diseñadores, en algunos momentos, con humor o sin humor, recurren a la historia del vestido, porque no solo encuentran una fuente de inspiración, sino que también encuentran una narración. Fíjense, por ejemplo, en este retrato de mujer de Cornelis de Vos, del siglo XVII. Quizás no es el mejor retrato, pero me gustó mucho. No alcanzan a ver todos los volúmenes, pero básicamente la silueta de esta mujer se reduce a una cabeza redonda, una gorguera amplísima que aumenta mucho el ancho de su cuello, unas mangas amplias, una cintura estrecha y luego una falda voluminosa. No es casualidad que Yoshiki Hishimura, en su colección de 2001, recupere, igual que ha hecho Rei Kawakubo tantas veces, esta silueta de finales del Renacimiento, principios del Barroco, y la deconstruya. Es algo que a los japoneses les gusta mucho hacer. Y lo hacen muy bien, además, porque tienen un dominio, para mí, casi metafísico del patrón, que les permite lograr esta clase de volúmenes. La silueta es la misma, pero deconstruida y con un cierto sentido del humor, que no es socarrón. Hay una ironía, digamos, una suerte de ironía entre posmoderna y hipster, que remite a esto, pero con una modernidad absoluta. Y de hecho, esto tiene 19 años y se sigue viendo espectacular, desde mi punto de vista, claro. Esto es de Comme des Garçons, o sea, de Rei Kawakubo.
de la colección Otoño-Invierno 2010-2011. Como podrán ver, hay aquí una continuidad, ¿verdad? En el uso... ¡Ay, me salí! ¿Cómo le hacemos? En el uso de... Bueno, estamos fuera de la presentación, pero lo siguen viendo. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Es que le di al botón. Bueno, ya estamos. En el uso de los volúmenes. Las referencias son las mismas. Nos falta la gorguera, que aquí sí está bien referenciada, pero todo lo demás está. ¿Qué es moda conceptual? Sí, pero hablando con Luis me di cuenta de que no porque sea moda conceptual es menos ponible, ¿verdad? O menos susceptible de cubrir un cuerpo con gusto y con una intención. Bien, entonces así es como llegamos a la obra de Rei Kawakubo. Yo sabía muy poco de ella antes de prepararme para venir hoy a hablarles a ustedes. Y de hecho decidí no leer demasiado hasta haber analizado solo su ropa, sus diseños, pues, en relación a lo que yo sé de la historia del vestido y la moda occidentales. Y me funcionó. Les voy a explicar. La primera referencia histórica y cultural que encontramos de forma muy obvia en los diseños de Kawakubo es, sin duda alguna, la de su cultura japonesa. Sus diseños, muchos de ellos, tienen un tipo de corte, un traslape de capas de tela y sobre todo unos volúmenes originados por cómo se cose la tela y toda la entretela que lleva, la rigidez que se le da, que necesariamente, de hecho, este vestido está arriba en la exposición, vamos a alternar fotos de otras colecciones con fotos de la exposición, que necesariamente nos remiten a las armaduras de los samuráis. Es muy difícil no pensar en los samuráis. Estas fotos son todas del siglo XIX. Traigo alguna coloreada. Y además les traigo algunas estampas divinas en las que pueden verlo todo un poco más dramático, como les gusta a los japoneses crear sus estampas. Y una armadura real, está fotografiada desde distintos puntos de vista, se subastó, encontré toda la información de la subasta en su momento, la ven así de cerca. Es inevitable darse cuenta de que Kawakubo está haciendo un homenaje en estos trajes a su cultura japonesa ancestral. Aquí fotografiado se percibe incluso mejor, ¿verdad? En estas fotos que no las tomé yo con el celular, están bastante mejor tomadas. Podrán ver cómo esa superposición de capas y esos volúmenes exagerados en las caderas, en los hombros, remiten a una ropa de protección. Sin embargo, los samuráis no son la única referencia de su cultura que podemos encontrar en su producción. Vean esa capucha, qué belleza. Aquí también encuentro resonancias de algunos atuendos de Mongolia, pero ya no quise confundirles demasiado con tanta imagen, así que lo dejé fuera. Fíjense, por ejemplo, en esta foto de una... No os recuerdo de qué año es el vestido que lleva Esther Cañadas en esta fotografía, en esta pasarela, pero fíjense en los volúmenes cómo caen en el vestido y la relación entre ese diseño de Kawakubo y lo que vemos a la derecha, que es la fotografía de otro samurái, pero sin su armadura puesta, con su bata y su falda, es prácticamente la misma, la proporción, la geometría, la triangulación de la ropa y también cómo caen los pliegues. Kawakubo no solo se refiere a su cultura desde lo estructurado y lo rígido y lo geométrico de una armadura de samurái, sino también es, lógicamente, bueno, yo creo que es lógico, una gran conocedora de ese conjunto de prendas al que todo el mundo en Occidente llama kimono, pero que en realidad se compone de muchísimas prendas diferentes y que, aunque tiene un patrón complicado y se ve muy geométrico cuando no hay nadie dentro, en realidad, cuando te pones un kimono te das cuenta de lo desestructurado y lo mucho que fluye. Esta referencia la encontramos de maneras muy distintas a lo largo de muchísimas de sus prendas, a lo largo de las décadas, porque ella comienza con Comme des Garçons en 1969 y ahí sigue su marca con un montón de marcas extra.
Claro que el vestido de la izquierda, que es suyo, es de 1997 y remite al vestidito negro de Chanel, porque las referencias son cruzadas. No necesariamente hay una sola fuente de inspiración en su ropa, pero los pliegues, la caída, la forma en la que un kimono arma y al mismo tiempo te da libertad de movimientos están presentes en muchos de sus vestidos. Aquí, por ejemplo, también lo encontramos, o por ejemplo, en este conjunto de 1984, la conexión es absoluta, ¿verdad? Esa sería la fuente de inspiración más rápida de ver cuando analizamos la obra de Kawakubo desde los 60 hasta ahora. Sin embargo, Kawakubo viene de un país muy especial, Japón, que estuvo durante siglos, bueno, milenios en realidad, cerrado a la influencia extranjera, pero que ya desde finales del siglo XIX, pero sobre todo desde principios del siglo XX, vio como sus puertas se abrían a recibir de una forma muy personal lo que ellos entendían que era Occidente. La propia Kawakubo, hija de un académico y de una profesora de inglés, su padre era el administrador de una universidad que siempre se caracterizó por estar muy abierta a las influencias de Occidente y por dar un espacio de libertad y de igualdad a las mujeres. La propia Kawakubo, insisto, licenciada en filosofía y en historia de la estética, se especializó en arte tanto occidental como oriental. Les traigo esta foto de una boda japonesa del 1948, creo recordar que es, para que vean cómo ella va vestida con su kimono tradicional. Son varios kimonos, de hecho, no solo uno, hay varios apilados. Y él, sin embargo, lleva un chaqué igualito al que usó mi abuelo cuando se casó en la misma época, más o menos. La mezcla es más que evidente. Lo que pasa es que, claro, los japoneses hacen la mezcla a su gusto. Son una cultura muy alejada de la occidental. Para quien la conozca un poco o haya estado en Japón, esto no le sonará raro. Y aunque creamos que estamos entendiendo cómo son o cómo hacen la mezcla, siempre se nos va a escapar algo. Es por eso... perdón, sí, les iba a hablar de la historia del vestido occidental, pero mejor no, me voy a centrar ahora en esto. Fíjense, este es un camino de ida y vuelta, el de las influencias. Aquí tenemos a Japón abriéndose a Occidente y aquí tenemos a Occidente abriéndose a Japón. Este retrato pintado por Van Gogh en 1888 es un retrato de un amigo suyo, Père Tanguy, pero si ustedes se dan cuenta, todo el fondo de la composición son estampas japonesas pegadas a la pared. En esta época los artistas franceses sobre todo estaban todos como locos por el arte japonés, llegaba envolviendo piezas de loza y otras joyas, maravillas venidas de Japón a los puertos de Francia como desecho, pero ellos en cuanto se dieron cuenta de que aquellas estampas estaban llegando se fascinaron y las comenzaron a coleccionar. Luego ya llegaron colecciones completas de estampas. Van Gogh era un apasionado del arte japonés, de la estampa japonesa, y eso se puede percibir, de hecho, en muchas de sus pinturas. Los diseñadores no fueron menos. Los diseñadores, pintores, artistas de todos los ámbitos de la cultura visual que no fueron Van Gogh también se mostraron muy interesados por este universo tan diferente a lo que era Francia, por ejemplo, en esos momentos, y Mariano Fortuny, este pintor, inventor, empresario textil y diseñador de origen español, nos regala piezas como esta, que es una bata, un diseño suyo, pero que en realidad es un kimono. Mariano Fortuny es de los que más se va a fusilar literalmente los diseños japoneses. La Ferrière no se queda corto con este vestido de noche y este abrigo. El vestido de noche no se alcanza a ver completo, pero yo intuyo que es un vestido de corte neoclásico, imperio, pero donde se cargan las tintas con lo oriental es en la bata, que se parece bastante, por otro lado, en el corte a esta. Entonces, como les digo, es un camino de ida y vuelta. Cuando nos regresamos a Japón nos encontramos con que a principios del siglo XX se comienzan a producir kimonos, algunos para el mercado japonés y otros para el mercado occidental, con todo el corte del kimono, con tejido de kimono, pero con diseños que, por ejemplo, en este caso son Art Nouveau, aquí tenemos a las famosas rosas de las lámparas Tiffany, y en otros casos son casi arte abstracto. Lo crean o no, eso que ven ahí, que parece una jeringa, no es una jeringa, es el Empire State. Este kimono está decorado con diseños que remiten a Nueva York. Sin embargo, es un producto japonés. Es por eso, perdón por el salto en el tiempo, es por eso que para quienes no estén muy familiarizados con la historia del vestido occidental, voy a hacer un repaso rapidísimo en 6 o 7 imágenes para explicarles por qué
En lo que más me voy a centrar en los minutos que van a seguir es en las referencias occidentales en la moda de Kawakubo. Es, a fin de cuentas, mi especialidad, la historia de la moda occidental, y creo que es donde puedo servirles de más ayuda. La moda en Occidente no surge de la nada y en cualquier momento. En las primeras civilizaciones consideradas como la cuna de Occidente, la moda no existe, lo que existe es vestido. Estamos hablando de culturas como la egipcia, la griega y la romana, que no tienen movilidad social, en las que la gente se viste de la misma manera, literalmente por siglos, 6, 7, 8 siglos. Para los egipcios, la ropa se va a reducir a un vestido tubular para las mujeres y una faldita muy sencilla para los hombres. Otra cosa son los tocados, no vamos a entrar en eso. Para los griegos, una sola prenda, el chitón, que es una túnica prendida sobre los hombros, va a ser la ropa de hombres y mujeres con diferentes cortes, pero básicamente va a ser lo que todos se pongan. Y para los romanos no va a haber mucha más variedad, va a haber túnicas y va a haber togas al alcance únicamente de los ciudadanos llamados patricios, y eso va a ser todo. Las mujeres romanas no tenían mucha ocasión para la coquetería, no había moda, insisto. La moda es esta capacidad o esta ansia que tenemos los seres humanos por encajar y destacar al mismo tiempo. Resumido o explicado de una forma muy abstracta, eso es la moda. En Roma eso no era posible. Todas las mujeres casadas vestían prácticamente igual y el único espacio para la coquetería era su peinado, estos peinados increíblemente complicados, increíblemente complicados que usaban las romanas. Cae el Imperio Romano y la cosa sigue más o menos igual. Va a haber unos cuantos siglos de reajuste en las relaciones económicas, sociales, políticas, religiosas y humanas en el continente, y no va a ser hasta bien entrada la Edad Media, de hecho estamos hablando de finales de la Edad Media, cuando de repente, aparentemente de la nada, sobre todo las mujeres, pero luego también los hombres, empiezan a hacer algo extrañísimo para la época, que consiste en ajustar la ropa de manera que se pone el acento sobre ciertas partes del cuerpo y se disimulan otras partes del cuerpo. Es decir, la moda surge en el momento en el que las personas empiezan a modificar la manera en la que se ve su silueta por medio de la ropa. Puede ser un tocado altísimo, como todos los que ven aquí, o pueden ser los primeros vestidos a la moda de las mujeres de finales de la Edad Media, que son túnicas que antes habían sido unisex ajustadas a su cuerpo, en la cintura y en las caderas fundamentalmente. Si se dan cuenta, todos los vestidos tienen más o menos la misma silueta, pero todos se ven diferentes. Esa es la otra característica de la moda. La anterior no era una ilustración original, pero esta sí. Fíjense en cómo hay 3 tipos de tocados y de nuevo todos los vestidos de alguna forma se ajustan al cuerpo de la mujer, pero todos se ven distintos, sobre todo por las mangas. Aquí pasa algo parecido. En clase siempre nos reímos mucho con algo que llevan puesto en los pies las personas que aparecen en esta imagen. Se llamaban polainas. Fue el zapato más de moda durante la segunda mitad de la Edad Media, que es cuando surge, como les decía, la moda. Por cierto, los hombres llevan ya todos hombreras, porque igual que las mujeres quieren acentuar lo estrecho de su cintura, ellos quieren acentuar lo amplio de sus hombros porque lo consideran más viril. Pero volviendo a los zapatos, esos zapatos que trataron algunos monarcas de regular por medio de leyes sin conseguirlo jamás, se llamaron polainas. Algunas llegaban a ser extremadamente largas. Estas son originales. Me costó, pero finalmente encontré fotografías de polainas que sí fueron creadas en la Edad Media. Cuando vi estos zapatos de Kawakubo no lo podía creer. Son de 2015, o sea, de hace muy poquito, tienen 5 años nada más. Claro que estos zapatos remiten a las polainas, pero todo el mundo sabe a qué otra cosa remiten, ¿verdad? Así es la moda. Nunca sabes dónde vas a ir a parar. Yo me pregunto si ella conocerá de esto, no sé. Pero es demasiada la similitud. Lo que les voy a ir contando a partir de ahora es bastante lineal, pero van a quedar muchas cosas en el tintero y otras para que ustedes en sus casas googleen, investiguen y si les llama la atención, si les interesa la ropa de Kawakubo, que supongo que sí, porque si no, no estarían aquí hoy, le metan un poco más de lectura al asunto. Esta es una de las piezas que están en la exposición.
Me gusta referirme a ellas como piezas porque, la verdad, antes de venir a esta exposición, yo ya tenía claro que algunos diseños de moda son obras de arte, pero me cambió la vida ver la obra de Kawakubo al natural, y para mí ahora ya está a medio camino entre el arte contemporáneo y la ropa, ¿verdad? Entonces son piezas artísticas. Algo que quienes sean amantes de Balenciaga se habrán dado cuenta es de que hay muchas referencias a la silueta, a los volúmenes de Balenciaga en la obra de Kawakubo. Esta capa, por ejemplo, con esa forma como de capullo, ¿no? Y esa cuestión tan ligera en los materiales, pues bueno, encontramos más de una referencia en la ropa de Balenciaga. Esta es una falda de noche de 1955. Ahí está el volumen. No esperen que, porque hay una referencia, nunca se debe esperar, porque hay una referencia al diseño previo de 4 décadas atrás de otro artista, esa referencia va a ser literal. De hecho, no voy a volver a la primera imagen porque son muchas, pero la grandeza en el diseño de Galliano con su levita y su bolsa y su cola de caballo es que la referencia no es literal, al contrario, es completamente oblicua. Es algo en lo que insisto siempre mucho en mis clases, al menos para mí. La mejor referencia es la que se usa de una manera inteligente y se mastica y se deconstruye y se regurgita como otra cosa, pero que hace honor al trabajo de un maestro, el maestro de los maestros, que es Cristóbal de Balenciaga, del que tuvimos una exposición hace ya unos años en el Musa, precisamente. Perdón por la foto, pero mi celular saca unas fotos horribles. No sé si recuerdan este abrigo, es una maravilla. Es un abrigo flor. Para mí es un abrigo flor. Estaba pensando, ya no lo incluí en la presentación, Luis, pero estaba pensando, este abrigo es perfectamente funcional, en realidad. No es un abrigo incómodo, no parece que sea incómodo, no tiene proporciones raras ni te ajusta en ninguna parte extraña. Y esta mañana, repasando la presentación, pero ya no había forma de incluirlo, me acordé mucho del Schiaparelli, seguro que más de una y de uno recuerda al Schiaparelli. La ropa del Schiaparelli trabajaba en el mismo nivel de extravagancia que te puedes poner, ¿no? O sea, extravagancia simbólica en términos de colores o bordados, y sin embargo prendas que al final son muy clásicas y muy cómodas. También hay una referencia a eso aquí, aunque no es la que les traje, preferí referir de nuevo a Balenciaga. Es muy obvio, esto es un vestido, pero las proporciones, el color, la textura y la manera en la que se crea una flor alrededor de la cabeza y de los hombros en la parte superior, bueno, pues es prácticamente lo mismo. Yo supongo que hay ocasiones en las que Kawakubo utiliza las influencias sin darse cuenta, a todo el mundo le pasa, pero dados los estudios que tiene y el hecho de que es una mujer intelectual, bueno, no puedo decir estoy completamente segura, pero sí estoy bastante segura de que muchas de estas referencias son conscientes. Por eso cuando vinimos a ver juntos la exposición y leímos todo lo de la antimoda y ir en contra de todo lo establecido, y que sí, es cierto, en realidad ella en un momento dado se presenta como el adalid de la antimoda junto con Yamamoto y Miyake, ¿no? Sí y no. Es decir, la obra de Kawakubo es rompedora en relación a muchos de sus colegas contemporáneos, pero es increíblemente firme en su presencia en la línea temporal de la historia del vestido y coherente con esa línea temporal en relación a los maestros del pasado. Es una obra muy informada, con muchos niveles de lectura, con detalles muy sutiles y otras que quedan ocultos bajo el volumen exagerado, o el color vivo o esas armaduras de samurái que empezamos viendo. Y pues al final es una obra genial, claro, porque con tantos niveles de sutileza y de obviedad mezclados, no te la acabas, puedes estar horas admirando una pieza. Tan cercana es la obra de Balenciaga a la de Kawakubo, que, para que vean que no me lo estoy inventando, hace unos años en el Museo Victoria and Albert en Londres organizaron una exposición a propósito de Balenciaga, y en esa exposición, adivinen qué vestido nos encontramos. Ya lo habíamos visto al principio de la presentación. La referencia es obvia. De hecho, debería serlo la referencia de Balenciaga para cualquier persona que quiera hacer moda, pienso yo. Igual me pongo un poco extremista, pero no conocer bien el trabajo de Balenciaga y ponerte a diseñar
no es una buena receta. Hay piezas que pueden remitir, por ejemplo, a mí esta me recuerda mucho al mundo de los gladiadores, pero que cuando las ves al lado de otras en la exposición, como por ejemplo este vestido tejido, no puedo evitar acordarme de Paco Rabanne, que probablemente Francisco Rabaneda, así se llama Paco Rabanne, también español, que tuvo su momento de súper esplendor en los años 60 y 70 con sus vestidos hechos de piezas de tejido cosidas o con, ¿cómo se llaman? Remachadas, ¿no? Son remachadas. Y con otros que le hicieron muy, muy famoso, aquí lo ven vestido por Twiggy, o llevado por Twiggy, y como les decía, otros que le hicieron muy famoso, que son sus vestidos de malla metálica, que remiten, pues, no es por nada, pero remiten a las mallas metálicas de los soldados medievales que utilizaban para que no los mataran de un espadazo. Lo que ocurre es que Paco Rabanne se sube al tren de las minifaldas y de la liberación sexual y de todo lo que sucede en los años 60 y convierte una prenda o un material que podría ser muy pesado en algo que se ve futurista y mucho más ligero. La referencia de Paco Rabanne, o la influencia de Paco Rabanne en un vestido como este, tejido, para mí es bastante clara. Lo que pasa es que como Kawakubo, desde mi punto de vista, es genio, la hace suya y la transforma en otra cosa, con unos volúmenes que además refieren a otros momentos y que vuelven a esta ropa, ay, no sé qué pasó, increíblemente cómoda. Uy, me fui muy atrás. A ver, no sé qué pasó. A ver. Bueno, ya estropeamos toda la sorpresa, pero no miren, no miren. Bien. Leí por ahí, porque insisto en que tuve que estudiar bastante a Kawakubo para poder venir hoy con ustedes, que los llamaban los cuervos, a los seguidores de Kawakubo y de Miyake, Miyake y de los demás japoneses, porque su color favorito era el negro. El color que encontramos con más frecuencia en las colecciones de Comme des Garçons es el negro. De hecho, es un color predominante en la exposición. Cuando abunda tanto el negro en la propuesta de alguien que diseña, una diseñadora como Kawakubo, tienes que volver la vista atrás y recordar en qué momento el negro dejó de ser el color de las señoras de luto y empezó a ser un color chic. Y bueno, la referencia obvia es Coco Chanel. Ella fue quien, aunque yo he encontrado vestidos de Madeleine Vionnet anteriores a lo que supuestamente es el primer vestidito negro de Chanel, a mí me gusta mucho más Vionnet que Chanel, pero ahí tienen un conjunto de 1927 que se ve súper actual con ese cinturón de piel y que hay que conectar necesariamente con todos y cada uno de los vestiditos negros que mezclado en una mezcla de la influencia del drapeado y la caída del kimono japonés hecha a propósito por Kawakubo, nos dan como resultado vestidos desestructurados pero negros que te acompañan a donde sea, porque el vestido negro nunca va a dejar de ser el vestido negro. Otra referencia que no esperaba encontrar en la obra de Kawakubo, no la encontramos en la exposición, pero esta es una pieza de Comme des Garçons del 97. La verdad, nunca pensé que hubiera mirado hacia atrás de esa manera. Es la ropa de las flappers en los años 20. Estos vestidos son de Edouard Molinot, los dos, del 25 y del 26. Y este otro no es de un diseñador conocido, es un vestido francés del 26 también o del 27, pero de alguien que no firmó, no le pegó su etiqueta. La referencia en este vestido de Kawakubo, a ver, sí, ahí está, al vestido de flapper es más que obvia. Y de nuevo volvemos a la misma idea de Elsa Schiaparelli. Este vestido es asimétrico, es desestructurado, podría parecer extravagante en un momento dado, pero es comodísimo, que es lo mismo que pasaba con la ropa de Schiaparelli. A mí no me parece casualidad que sean generalmente mujeres las que terminan creando ropa que es muy cómoda de usar, aunque se pueda ver extravagante. Empezando por Vionnet y Coco Chanel, siguiendo por Elsa Schiaparelli y terminando con Rei Kawakubo. Claro, no toda la producción de Kawakubo es súper cómoda, ¿verdad? Traemos aquí ejemplos que no tienen nada de cómodo. Pero este tipo de productos los veo con mucha frecuencia en mujeres diseñando para mujeres. Volviendo a la exposición, supongo que una de las piezas que dejan a la gente más pensando, ¿qué es esto?, es este collar
no sé, ¿cómo lo llamarías tú, Luis? Es un cuello, vamos a llamarlo cuello, para acompañar probablemente otra prenda. No sé por qué cuando lo vi la primera vez me recordó a Don Quijote, al yelmo de Don Quijote. Sin embargo, pienso que la referencia no es esa. Cuando recuerdas a las pobres mujeres de la tribu Padawan que viven entre Tailandia, Birmania, por esa zona, y sus cuellos de jirafa, pues bueno, la referencia ahí está, no es difícil remitirse. Además nunca había encontrado fotografías del proceso. Es un proceso terrible, realmente es un horror lo que les hacen a estas mujeres. Las convierten, una tradición ancestral se terminó convirtiendo en una atracción de feria y ahora las aldeas en las que viven básicamente de enseñar a estas mujeres que tienen el cuello tan artificialmente alargado que si les quitaran los collares se desnucarían. De lo que no había visto fotos era del proceso. Y fíjense en la fotografía de la derecha. Hay una conexión bastante directa con la pieza de Kawakubo. Hay muchas maneras, voy a aprovechar este momento para hablar de ello porque además les traigo una imagen. Hay muchas maneras de referirse a una cultura que no es la tuya sin hacer apropiación cultural y hay otras muchas de sí hacerla. Cuando Kawakubo crea esos anillos alrededor del cuello, para mi gusto está apropiándose de una forma ética de la idea de los collares de las mujeres jirafa, porque no las presenta como víctimas o no ignora que son unas víctimas, presenta el proceso de una manera más amable con el cuerpo y además está muy deconstruida la pieza. El gran John Galliano no fue tan certero en su producto de 1997 para la colección de alta costura de Christian Dior. Esta foto la vemos en mis clases. Para mí el traje es una maravilla, es otra vez, y de hecho está muy conectado con la obra de Kawakubo. Es otra vez una desestructuración del diseño original de Christian Dior del New Look de 1957. Lo que no termino de entender es el estilismo, cada vez me va molestando un poco más con las trenzas de Pocahontas y el collar de mujer jirafa de la tribu Padawan. Con el tiempo no he retirado la imagen de la presentación en la que está incluida, pero sí hago un poco más de énfasis en esta cuestión de la apropiación cultural. Desde mi punto de vista, aquí sí es polémica, un poco picosa, porque no hay ninguna... No hay clemencia, pues, para con el calvario que pasan las mujeres Padawan cuando les ponen estos anillos que ya nunca más pueden quitarse. Simplemente le gustó y lo usó, ¿verdad?, a Galliano. Pero bueno, volviendo a la obra de Kawakubo, supongo que quienes hayan visitado la exposición se quedaron alucinados y alucinadas con este vestido que parece una pizza gigante negra. No traje, creo, ninguna foto de frente porque no nos dejaban ponernos así de frente para tomar la foto, pero ustedes saben cómo es. Es un vestido abrigo con forma de circunferencia, es gigante. Y está acolchado y tiene un cuello como de miércoles Adams o de uniforme o de monaguillo. Remite a uniformes el cuello. Es probablemente la prenda más difícil de usar de todas las que están expuestas arriba, en la muestra que tenemos aquí. Bueno, pues no lo van a creer, pero Balenciaga en 1966 propone un vestido de noche de este porte, de este calibre, con una falda con un diámetro prácticamente igual al del vestido de Kawakubo. El maestro está muy presente en diferentes momentos de la producción de Kawakubo. Este vestido es maravilloso. Claro que siempre se puede ir un poco más allá. Esta pieza no está arriba en la exposición, es de la colección de Comme des Garçons de 2017 y yo no sé por dónde se sacan los brazos aquí. ¿Tú sabes, Luis? Esto es completamente conceptual. Aquí yo creo que sí ya estamos hablando de una obra de arte que sí está pensada para usarse sobre el cuerpo, pero no desde la practicidad, sino desde lo conceptual. A mí me fascina. Y de hecho, el sombrero, el tocado, también es una fuerte referencia a Balenciaga. Vámonos con una de las piezas de la exposición que más juego me dio y que más me divirtió cuando la vi. Hay referencia a dos momentos históricos, en realidad tres, muy diferentes en este conjunto, que de cerca se ve así, está hecho con retazos de tela brocada. Son dos piezas, lo de arriba es un crop top, pero pues súper elaborado, con un patronaje muy complicado de cuello alto, y lo de abajo es una falda
relativamente corta, con unos volúmenes exagerados a los lados. Esta pieza demuestra que el conocimiento que Rei Kawakubo tiene de la historia del vestido y también de la historia del arte es inmenso. La infanta Margarita tenía 10 años cuando Velázquez la pintó en este retrato precioso de 1660. Lleva lo que estaba de moda en la corte española en aquella época, que contradecía todo lo que se marcaba en Francia, que ya era el centro occidental de la moda. Los españoles, muy tercos, seguían utilizando este verdugado que ellos habían inventado el siglo anterior, pero con unas proporciones enormes. Un verdugado es una estructura rígida que se usa debajo de la falda para ahuecarla. Los hay de diferentes tamaños. En España se podían llamar verdugados, pero también tontillos. Tenían distintos nombres. Y dependiendo del ancho que le quisieras dar a la falda, pues tenía un tamaño u otro. El verdugado era tan incómodo de llevar y tan aparatoso que estos vestidos, estas faldas, tenían a esta altura unos agujeros, unas aberturas llamadas golpes para que las meninas, las criadas de la infanta, metieran la mano por ahí y le sujetaran, le recolocaran el verdugado de vez en cuando, porque se movía y además era muy pesado. Esta no será la última vez que en la historia del vestido occidental nos encontremos con una desproporción semejante. María Antonieta y sus secuaces se van a encargar de recuperar el ancho de estos vestidos. De hecho, este no es el vestido más ancho que podemos encontrarnos en la época, un siglo después, durante el rococó francés, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, justo antes de la Revolución Francesa. No sé si se dan cuenta, pero aquí la referencia o la conexión es incluso más fuerte porque el tejido es un tejido pesado, muy elaborado, floreado, igual que nos pasa con, con el elegido por Kawakubo para esta falda y también el top. Hay una similitud mayor. Les traje diferentes ejemplos porque mis alumnas conocen bien esta prenda interior, pero para quienes no la conozcan, a lo mejor no habían visto muchos antes y la verdad a mí me parece espectacular. Incomodísimo, no lo llevaría, pero me parece espectacular en el sentido de que nos habla acerca de dónde estamos los seres humanos dispuestos a llegar con tal de personalizar nuestro cuerpo. Hasta qué punto tenemos esta relación tan íntima y tan social al mismo tiempo con nuestro cuerpo y la forma en la que lo mostramos al mundo. Hasta el punto de ponerse un stays, que es el antecesor del corset, y esa estructura y luego capas y capas de tela para poder finalmente mostrar esta silueta totalmente antinatural al mundo, que además iban acompañadas de pelucas como las que vieron en las caricaturas del principio. El extremo en estos vestidos rococó será el vestido de corte mantua, que se utilizó en diferentes países de Europa, en Inglaterra, en Francia, y que siempre hacemos la broma de que parece que lleva una tele de 50 pulgadas debajo. No sé si este habrá sido el verdugado, de este modelo habrá sido el verdugado que se usaba debajo, aunque me imagino que sí, porque o guardainfante o panier, en Francia se llamó panier también, porque sí, como sé que sí encaja con esa forma. En cualquier caso, imagínense solamente el hecho de sentarse, ¿verdad? O, bueno, ya no hablemos de ir al baño, sentarse con eso. ¿Qué pasa cuando Kawakubo se apropia de este momento histórico, de esa modificación de la silueta y crea una prenda contemporánea a partir de eso? Que le da la vuelta. Puede que la silueta permanezca, pero esta prenda es una prenda funcional, incluso un poco agresiva en su color y en la manera en la que recuerda también a la ropa de jugar al fútbol americano o también a las armaduras de los samuráis, y termina convirtiendo lo que era un calvario para las mujeres que se ponían esta ropa interior y estos vestidos en casi un uniforme de guerra, de una manera muy inteligente y con un patronaje que es magistral. Claro, no todas las modificaciones que hace Rei Kawakubo de la silueta del cuerpo femenino, verán que les estoy hablando únicamente de ropa femenina, como de Garçon también tiene línea masculina, pero no quise desviarme tanto. No todas las reinterpretaciones que hace de los cambios en la silueta de la mujer a lo largo de la historia de la moda occidental son tan prácticas y literales y hasta cierto punto tan carentes de humor socarrón como esta pieza. Esta colección del 97 fue muy conocida y de hecho es de las que más reproducidas encontramos en las editoriales de moda, en las revistas y en los libros. Como podrán ver,
aquí Kawakubo también está jugando con esta cuestión de voy a cambiar la forma de mi cuerpo para hacerlo mío y para presentarme al mundo, pero rompiendo un poco el principio de realidad. O sea, ya no se respeta la simetría del cuerpo, los volúmenes son muy exagerados y a ratos, es más, casi todo el tiempo, nos parece que estamos observando una mezcla entre Jessica Rabbit y una escultura de Louis Bourgeois, que no creo que sea casual. Aquí Kawakubo ya está trabajando como escultora, no solamente como diseñadora, no está creando únicamente ropa. De hecho, en la exposición que le dedicó el Met hace 4 o 5 años, que estaban las salas organizadas en torno a oposiciones de conceptos, uno de ellos era ropa, no ropa. Lo entiendo. Esto llega a un punto en el que ya no parece ropa, parece más bien como una botarga súper posmoderna y cargada de sentido de la estética y también de humor. A mí me fascina esta colección, me parece espectacular y creo que todas las mujeres que se hayan animado a llevar estos vestidos tienen que haberse sentido muy poderosas con estos vestidos puestos, la verdad. Y bueno, además siempre tienes donde apoyar el vaso u otra cosa. Si no lo digo, reviento. Es que en realidad es verdad. Lo que pasa es que en esto nos ayudará Luis. No toda esta ropa está pensada exclusivamente para que se la van a poner y se va a subir al taxi con este vestido, por supuesto, y afortunadamente hubo mujeres que se pusieron vestidos como este, pero la intención va más allá de lo práctico o va más allá de me voy a la oficina con mi vestido de Rei Kawakubo. La intención está en hoy voy a vestir mi cuerpo como una obra de arte y voy a dar una lección de historia del vestido por medio de este diseño que está a caballo entre la ropa y el arte conceptual. Insisto, ella no será la primera en deformar el cuerpo de esta manera. Volviendo a las caricaturas que les puse al principio, esta es británica, es de 1785 y se titula The Bomb Shop, la tienda de los... No hay una forma buena de traducir el término bomb. Bomb era cualquier artilugio que sirviera, que se utilizaba para llevar por debajo de la falda y darle volumen en un lugar u otro. Yo les puse guardainfantes y verdugados, pero también había rollos, como almohadas con un moñito que te atabas alrededor de la cintura y daban un volumen exagerado a tu ropa. Esto es una caricatura, todo está exagerado, pero me encanta, no lo puedo evitar, me encanta poner una cosa y luego otra, me gusta mucho. No para reírme de la propuesta de Kawakubo, al contrario, para honrarla, porque, insisto, tiene muchas capas de lectura y todas son interesantes. Tienen arriba una pieza, en este orden de ideas del volumen extremo, que a mí también me recordó mucho a los bañadores, a los trajes de baño de los años 50, pero que por su simetría y lo ancho de la cadera, a lo que más remite es a los vestidos rococó del siglo XVIII. Descubrí, investigando, que a finales de los 90, Kawakubo colaboró con Merce Cunningham, el gran coreógrafo de danza contemporánea, que por cierto en su día hizo una adaptación, bueno, un poco afortunada, digamos, del Gran Vidrio al ballet, vistiendo a sus bailarines para un montaje que hizo. No les traigo video porque ya me parecía que me iba a comer mucho tiempo, pero supongo que debe haber sido interesantísimo ver estos cuerpos expandirse por el escenario con unos volúmenes que no son los habituales en el cuerpo humano. Debe haber sido muy, muy, muy interesante, con esa especie de joroba y esos estampados. Me parece fascinante. Bien, volviendo al vestido que más juego me está dando y bueno, al conjunto que más juego me está dando, y ahora quiero que se centren en la parte superior. Es un crop top, pero que remite mucho a las capas de la Belle Époque por los volúmenes. La capa Champot de 1895, que pertenece a la colección del Victorian Albert en Londres, tiene volúmenes muy parecidos y de hecho todavía hoy cuando la vemos no parece hecha para ser llevada con una señora con mucho pelo y un vestido larguísimo, se ve para una pasarela. Hay varias capas en la muestra, hay 3 que se presentan solas y cada una es un prodigio de diseño. Esta, por ejemplo, con este relieve geométrico de tetraedros, que, insisto, si no subieron a ver la exposición, suban para que vean lo que es una prenda con una confección perfecta. Cuando la vemos de perfil nos damos cuenta de que tiene esta caída tan interesante con estas curvas y contracurvas, una es convexa por delante, cóncava por detrás, y es una referencia clara a las capas también de la Belle Époque.
muy elaboradas algunas, otras un poco más sencillas, que estuvieron muy de moda a finales del siglo XIX, ya entrando el siglo XX. La funcionalidad es la misma, lo que pasa es que Kawakubo adapta la idea a la geometría, a una geometría digna de finales del siglo XX y principios del XXI. Hay una capa escocesa. Ya habíamos visto los cuadritos escoceses en una ilustración que pudimos ver al principio de esto que les estoy contando hoy. Incluso esta capa, que por supuesto que es una referencia clara al tartán escocés, al kilt escocés y a toda la historia que carga, incluso esta capa de perfil, bueno, aquí tienen el kilt escocés, de perfil conserva esa misma estructura de campana, que es muy cómoda, sí cumple una función no solamente estética, sino práctica, es muy cómoda de usar porque puedes meter más volumen debajo de la ropa y que además sienta súper bien, lo sé por experiencia propia. Balenciaga lo sabía y creó muchos vestidos y abrigos con esta misma silueta en forma de campana. Esta pieza de cuadros escoceses quizás sea una de las que llaman menos la atención en la exposición porque se ve algo más convencional, pero solamente el patronado de esta capa, Dios mío, que es capa abrigo, ¿no? Tiene forma de capa, pero tiene mangas, si mal no recuerdo. Kawakubo no trabajará en una o dos ocasiones nada más con el estampado escocés, que es una de las referencias históricas más clásicas que puede emplear cualquier persona que diseñe. En este conjunto de 2006 también lo usa y también hay una referencia al traje masculino de 3 piezas en la parte superior. Esta me encantó y aquí decidí no buscarles ninguna referencia histórica. Para mí es obvio que la inspiración viene de otro lado. Bueno, no quiere. Ay, a ver. Ahí está. Yo he visto con relativa frecuencia que el mundo natural es una buena fuente de inspiración para los diseños de moda. Desde el principio me pareció que era un insecto y cuando encontré esta polilla ya se me quitaron las dudas. Esta influencia es quizás la que más me sorprendió. Esta pieza no está en la exposición, pertenece a la colección de 2006 y me la encontré buscando archivos, repositorios de fotografías de piezas de Kawakubo y me sorprendió porque todavía no había leído que en 1987 se organizó una exposición en un museo en Nueva York, si mal no recuerdo, dedicada a varias diseñadoras, eran 4 y 2 de ellas eran Rei Kawakubo y la otra Madeleine Vionnet. Nunca esperé yo que hubiera una influencia de los vestidos floreados de Madeleine Vionnet en la obra de Kawakubo, porque no me parecía muy ella, me parece como muy suave, muy romántico, y ella me transmite sentimientos más de dureza y algo áspero, ¿no? Sin embargo, sí, sí están conectadas y este vestido de 2005 es una prueba de ello. Madeleine Vionnet es una de mis ídolos de la historia del vestido y la moda. Fue una mujer excepcional. Hecha a sí misma, pudo estudiar con grandes diseñadores, o modistos más bien, pero con un gran esfuerzo, tuvo una vida bastante complicada. Cuando consiguió abrir su negocio de su casa de moda, lo hizo desde una concepción ética del negocio. Sus empleadas, sus costureras tenían cantina donde podían comer por un precio muy módico y comida de buena calidad. Había una agencia de viajes en la casa de moda para que pudieran irse de vacaciones y tenían seguro médico. O sea, era una estupenda jefa, por un lado. Por otro lado, Madeleine Vionnet desarrolló el corte al bies en los vestidos de mujer a un extremo que no se había trabajado hasta ese momento. Y en una ocasión leí que en una exposición que le estaban organizando en el Ayuntamiento de París, fíjate, es que está todo conectado, no me había acordado hasta ahora de esto, tenían un vestido de Vionnet y necesitaban ponerlo en un maniquí y no eran capaces de ponerlo en un maniquí. Los vestidos de Vionnet parece ser difíciles de entrar en ellos, pero una vez que te los pones es como si no llevaras nada, porque son muy, muy cómodos. Llamaron a Yamamoto, a Miyake, llamaron a Miyake para que pusiera el vestido en el maniquí y quedó perfecto. Ella además inventó esta fotografía con el triple espejo para poder patentar sus vestidos porque eran tan divinos que se los empezaron a copiar y bueno, en la medida de lo posible trató de que esto no fuera así. Ella es una referencia por muchos motivos, no solamente un motivo estético, en la obra de Kawakubo.
Ya voy a enseguida darle paso a Luis porque me estoy enrollando mucho. Supongo que también les llama mucho la atención esta capa abrigo, ¿verdad? Que parece entre farolito navideño y origami japonés. Es divina, es maravillosa, tiene una silueta y de nuevo es perfecta desde el punto de vista de la factura. No hay un hilo fuera de sitio, todas las costuras son simétricas, el material es, la textura, todo, es maravillosa. Aquí hay de nuevo otra referencia, evidentemente, a las gorgueras. Las gorgueras son un invento del Renacimiento altamente incómodo. Nunca fueron pensadas o diseñadas para que fueran cómodas, tenían un valor simbólico, aumentaban el capital simbólico y social de quien las portaba. Eran muy costosas de fabricar y muy costosas de mantener, porque cada vez que las lavabas tenías que llevarlas a un sitio especial para que las almidonaran y las plancharan. Y se convirtieron entonces en un símbolo de estatus. Estaban hechas con gasa y con encaje, eran casi joyas textiles, o sin el casi, eran joyas textiles. La geometría de las gorgueras aparece evidenciada aquí, pero deconstruida. Se toma una gorguera y en lugar de usarla como gorguera se transforma en una capa. Este truco de tomar una prenda y transformarla en otra deconstruyéndola no es una invención de Kawakubo. Él no va a ser el único que lo haga. Ella no va a ser la única que lo haga. Ay, perdón, es que me distraigo porque ahí está. Esta colección de Givenchy de alta costura de 2008 también utiliza la gorguera para crear de nuevo una capa. Lo que ocurre es que aquí la referencia es más literal. Tenemos una acumulación de gorgueras y el resultado es una prenda más grande de lo que sería la gorguera sola. En la prenda de Kawakubo esto no es así. Se toma la idea de los ochos de la gorguera y se transforma en otra cosa. A mí me fascina, es una de las piezas favoritas, de mis piezas favoritas de la exposición. Ahí está. Este abrigo está pensado según el mismo principio de la deconstrucción de un elemento histórico. De nuevo, ahí está la idea de la gorguera, que se transforma también en una especie de panal, ¿verdad? Me encantan los detalles de las hebillas y del paño de lana gris que transportan en el tiempo a la prenda a otros espacios y a otras ideas. Ahí tienen esas hebillas. Pero desde mi punto de vista, la mayor referencia en este abrigo es otra referencia histórica de la Belle Époque, que son los abrigos de ópera. Este es de Jean-Philippe Worth, el hijo de Charles Frederick Worth. Sus hijos heredaron el negocio y lo continuaron durante varias décadas. Como podrán ver, el cuello amplio y el abrigo en forma tubular invertida, como en forma de embudo, también se repiten aquí y el efecto final es muy similar. Solo que esto es como más urbano, más contemporáneo, más para ir a la guerra de la ciudad, ¿no? Hoy se me van a quedar muchas cosas por narrar. Se las dejo decir de tarea, suena muy tonto, pero si les interesa, seguramente van a poder encontrar muchas más imágenes y entrevistas a Kawakubo y videos donde puedan seguir profundizando en su obra. A propósito, decidí no entrar al terreno de lo unisex, por ejemplo, de lo ambivalente en términos de género, que es algo que vemos mucho en los trajes, porque nos da para otra charla completa y no quería monopolizar todo, ¿verdad? Porque bueno, esto es muy largo. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el traje que está expuesto arriba, pero no quería dejar este escenario hoy sin hacer de nuevo énfasis en la característica, en esta capacidad para crear moda conceptual que tiene Kawakubo. Sus trajes están muy bien cortados, aunque sean desestructurados, aunque sean asimétricos, y no pude evitar recordar, viéndolos, esto por ejemplo es de ella, de la colección de 1998, recordar a alguien que no es un diseñador, que no fue un diseñador, sino que fue un artista total, de alguna manera, Joseph Beuys. Su traje de fieltro de 1970, que es una edición de 100 piezas, estaba pensado para ser colgado de la manera que fuera, en el lugar que fuera. No dejó instrucciones, bueno, si las instrucciones eran cólgalo como quieras, donde sea, hay 100. No estaba pensado estrictamente para ser usado porque el fieltro no estaba trabajado para que conservara su forma. Entonces él suponía que si alguien lo compraba y se dedicaba a utilizarlo, se iba a desmoronar. Es un traje conceptual. Cuando observamos esta pieza de Comme des Garçons de hace nada, de hace un par de años, bueno, la conexión es bastante clara. Este traje
Tampoco está muy pensado para ir a la oficina, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a caber en la silla de la oficina con este traje? Es un traje conceptual. De la misma manera, pero al revés, que este de Joseph Beuys. Entonces, a continuación, y dejándolo en esta cuestión, dejando el testigo en esta cuestión de qué es práctico y qué no es práctico, y qué se vende y qué no se vende, y también en esta cuestión de cómo el cuerpo puede ocupar espacios artísticos por medio de su conceptualización, es que mi querido colega Luis va a pasar a la siguiente parte de nuestra conferencia, que creo que va a complementar de manera increíble todo lo que yo he dicho. Sí. Hola, muchísimas gracias, Beatriz, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y por supuesto que a esta institución que es el Museo de Arte de Zapopan, por abrir las puertas a algo en lo que en nuestro país muy pocas veces se le da cabida, ¿no? Que es la moda. A mí me gusta muchísimo el trabajo de Rei Kawakubo desde hace bastante tiempo, desde que conozco un poco de la industria y sobre todo esa ambivalencia entre lo que puede ser conceptual artístico y que puede tener una viabilidad comercial. Yo quiero partir de algo que hablo siempre con mis alumnos, y que les hago mucho énfasis a quienes llevan conmigo la materia en primer semestre de moda contemporánea y donde además hacemos mucho ejercicio práctico de diseño, contemporaneizando épocas pasadas. Y soy muy insistente en el tema de la innovación. La innovación que viene dada principalmente por esa deformación de la silueta o esa reinvención de la silueta, como lo vemos en prácticamente todas las piezas de Rei Kawakubo y con lo que Beatriz fue muy insistente hace rato también. Creo que es la columna vertebral que va a sostener en términos de validez tanto de tintes artísticos como de viabilidad comercial. Por un lado, por el hecho de los tintes artísticos, por la parte conceptual, ¿no? O sea, tú estás creando algo prácticamente inexistente o repensando un poco algo que ya existe. Eso, al mismo tiempo, nos va a brindar una ventaja competitiva en términos de mercadotecnia. Si nosotros no ofrecemos algo que tenga una estructura nada común, no vamos a poder competir con los grandes monstruos del fast fashion y de las grandes firmas de lujo, ¿no? Quizás las más clásicas. Entonces, soy muy insistente en ese tema porque creo que nosotros, al menos en este país y en Latinoamérica en general, no estamos ofreciendo mucho. Sí se está ofreciendo, pero la oferta es realmente mínima, de esa parte de un repensar una pieza, ¿ok? En términos de su propia estructura. Ahora, también obviamente, y tomando en consideración la posibilidad, gran posibilidad que estamos teniendo de asistir a esta exhibición que el Museo de Arte de Zapopan ha ofrecido, también caigo un poco en una conversación que tengo siempre el primer día de clases en esa materia en particular y con la que he conectado con mis personas favoritas, que es la moda es un arte, ¿no? Es esa gran interrogante que a todos nos hace autoflagelarnos cuando nos dicen que no es arte por una simple cuestión de un estatus que le brinda a la creación, ¿no? Pero bueno, quedemos en un punto medio, digamos que tiene tintes artísticos, pero el arte hoy en día también tiene mucho comercial. Entonces, allí creo que más bien tendríamos que ser mucho más maduros frente a esa aseveración de que no es arte y simplemente pasar la página, ¿no? Pero es innegable que estos espacios oficiales cada vez abren más las puertas a algo que en la superficie parece banal, pero que aún siendo banal, porque tampoco es pecado,
tiene muchísimo fondo. No solo hablamos de forma, sino también de fondo, algo que el arte también cuenta con ello, ¿no? Entonces, de allí pasamos a un punto esencial que es mi gran pasión, que es el tema de la belleza, ¿no? Este concepto absolutamente subjetivo en el que tú decides lo que es bello y lo que no es bello a partir de muchos filtros que están en ese proceso de percepción de la contemplación de algún objeto o de un sujeto, filtros del tipo social y hasta psicológico y donde los medios de comunicación nos han llevado a cierto punto a través de la manipulación para decidir nosotros finalmente, supuestamente por nosotros mismos, de lo que consideramos bello y lo que no es bello, ¿no? Pero ese tema de la belleza, la estética, siempre ha estado ligado, por supuesto, al arte y a la moda, y es el alma de la moda, ¿no? Esta consideración de lo que puede ser bello y que además tiene una implicación filosófica interesantísima, porque también tiene una valoración moral. Lo que es bello es bueno y lo que es feo es malo. Pero también hoy en día, ¿qué es bello? Estamos en el siglo XXI, ¿no? Y pensar en función de un concepto tan rígido y tan anclado al pasado, de una belleza perfecta, con un balance y un equilibrio absolutamente perfecto en cuanto a todos sus componentes, sería también quedarnos nosotros en el pasado. Entonces, esa belleza en el siglo XXI, y desde el siglo XX lo venimos viendo, ha llegado a un punto en el que hay un nivel de imperfección, ¿no? Entonces, pero esto no es tan nuevo de decir siglo XX y siglo XXI, lo vimos con las referencias históricas de tiempos muchísimo más remotos, donde esa intervención de la silueta de la anatomía humana es lo que cobra el valor de clasificarle como bello. Entonces, para nosotros, ¿qué es bello hoy en día? Pues es el universo en este momento histórico que vivimos es tan amplio también, donde encontramos un mercado, una audiencia que decide que lo bello puede ser lo más recatado, hasta lo bello puede ser lo más estrafalario, ¿no? En términos de estrafalario, pues nos encontramos con Rei Kawakubo y la creación de su firma Comme des Garçons, que además pues participa en el universo comercial de la actualidad, donde se encuentran una gran cantidad de nombres, marcas que para nosotros no son nada ajenas, y entonces el señor, o no sé si señora, porque simplemente encontré este dato y no sé si el nombre es masculino o femenino, me suena más masculino, Xavi Libea, mencionó en el 2017, perdón, que Comme des Garçons genera más de 280 millones de dólares anualmente, ¿no? Entonces, esto nos tumba una teoría con la que yo peleo con toda la furia, con la mayor parte de maestros que enseñan en moda, donde dicen, no, es que tienes que aterrizar porque eso no está nada comercial. No se va a vender. Perdón, hoy en día todo es posible vender. Nada más tienes que ser muy hábil de saber buscar a ese segmento de mercado que tiene la necesidad específica que tú estás ofreciendo. Entonces me les cortan las alas a los niños y ya dejan de ser creativos para terminar entonces haciendo réplicas y réplicas ni siquiera de algo que genera una estructura interesante, sino réplicas de lo que comúnmente podemos encontrar desde la firma más exclusiva hasta la firma más popular, ¿no? Entonces, les digo, ¿por qué siempre haces un pantalón así? No. ¿Por qué siempre haces una t-shirt así? No. Eso vas a poder competir con los grandes nombres y sobre todo el fast fashion, pues encontramos que hay marcas que son sumamente exitosas, que generan una cantidad de dinero impresionante con una verdadera propuesta estructural. En este caso, pues, Comme des Garçons, ¿verdad? Pero para que la gente se entere de esto y pueda tener un consumo de un producto cultural,
tiene que pasar por el filtro de los medios de comunicación, porque pues a partir de ello es que la gente obtiene la información y nos acercamos a las marcas, a los nombres particulares de los diseñadores, etcétera. Y entonces también tanto Rei Kawakubo como creadora y su marca han ocupado espacios en los medios de comunicación pues desde siempre, exacto, ¿no? Es allí donde encontramos un primer punto, que es la llamada publicidad. Pero en la publicidad, ¿qué es lo que vas a comunicar? Comunicas lo que tú quieres que se sepa de ti. Es un espacio donde tú decides qué quieres que el mercado tenga como idea de ti mismo. Sin embargo, encontramos publicidad que también rompe los esquemas. Hay una comunicación absolutamente coherente con el producto, que me choca llamarlo producto porque lo siento tan sin alma, y me da vergüenza decirle producto a una pieza de Rei Kawakubo, pero encontramos que se rompen esos estereotipos o bueno, esos parámetros más bien convencionales de la comunicación en los medios de comunicación. Ay, perdón, ya me fui. Imagínense ustedes cuando la publicidad tradicional presenta un anuncio de publicidad y el producto se tiene que ver perfectamente. O sea que vemos más que todo una referencia a su propia cultura en un ámbito contemporáneo, pero no vemos el producto a la perfección, no vemos todos los detalles, no vemos hasta dónde llega el saco, etcétera, etcétera, ¿no? Aún con piezas muy sencillas. Y esa teatralidad que también está tan enlazada con la propia cultura oriental, ¿no? Allí se hace presente. Entonces también entendemos que hay una referencia absoluta hacia el interior, hacia la raíz, ¿no? Y como bien decía Beatriz, habría que hablar un poquito sobre la apropiación cultural, etcétera, etcétera, que nosotros somos los más castigadores con la apropiación cultural, que en un caso pues me parece muy acertado, pero en el otro no, porque nosotros solo vemos la apropiación cultural hacia afuera, pero no vemos todo lo que nos apropiamos nosotros. Y somos, creo que, más culpables. Creo que hay más casos de todo lo que nosotros hemos tomado apropiándonos culturalmente de tanto espacio extranjero que lo que se han tomado de nosotros. Lo que pasa es que, claro, lo que han tomado de nosotros ha sido hacia sectores muchísimo más débiles y mucho más, digamos, ay, se me fue la palabra. Exacto, empobrecidos, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos viendo, ¿verdad? Donde hasta llegamos a un punto en el que esta especialidad en ser tan único invade hasta los sectores más comerciales, ¿verdad? Entonces, no solamente nos quedamos en llegar a un sector de un nivel socioeconómico más o menos acomodado, sino que llegamos al sector popular. Entonces, la propuesta como tal, con tintes artísticos, pues por supuesto que hoy en día, de una manera muy inteligente, puede llegar a cualquier lado, ¿no? Y las llamadas colaboraciones, ¿no? Este trabajo en conjunto, donde Rei Kawakubo le aporta ese toque absolutamente artístico y conceptual, pero como un toque, por supuesto, llega a colaboraciones e incluso vemos donde llegamos a las alfombras rojas, ¿no? Con algo pocas veces pensado para esos parámetros de belleza donde imaginamos a una perfectamente formada Maggie Robbie o Nicole Kidman, etcétera, donde pensamos en una silueta convencionalmente valorada como bella, ¿no? Y Rihanna pues sí se arriesga. Pero a partir del styling y la parte editorial es donde es como ese espacio, lo editorial es como ese espacio más en términos como, digamos, de libertad creativa y como una especie de galería que soporta y que le da como una difusión muchísimo más allá de lo comercial a cualquier marca o cualquier profesional que
forme parte de ello. Entonces, dentro de una galería con creación libre y artística, pues siempre vamos a encontrar, obviamente, una mayor cabida que en ningún otro espacio a piezas que tienen esa naturaleza de creación como la de Rey Kawakubo. Y aquí vemos pues muchísimas editoriales donde aparecen en esta maravilla de prendas, ¿no? Pero yo decidí tener una participación un poco breve con ustedes, más como un complemento al gran aporte que nos está haciendo Beatriz el día de hoy, pero sí quería hacer el absoluto énfasis de la entrada de la moda a los espacios oficiales del arte. Quería hacer énfasis en olvidarnos de que nosotros vamos a ser competitivos únicamente haciendo lo que ya existe, al contrario, va a ser mucho más complicado, mucho más doloroso el camino, y sobre todo enlazar con esa parte histórica en torno a la reinterpretación de la silueta personal, ¿no? Más aún en estos tiempos donde todo puede tener un contemplador de esa nueva belleza. Sí, y es que hay algo en lo que no es tan habitual pensar, porque nos relacionamos con ello de manera tan inmediata que lo tenemos tan cerca que no lo vemos, y es el hecho de que la moda se lleva sobre el cuerpo y el cuerpo es nuestra nave y nuestra forma de conectarnos con el mundo. La moda yo creo que se suele trivializar porque como el cuerpo es tan cotidiano, pues no es excepcional, sucede todo el tiempo, todo está lleno de cuerpos, y quizás por eso, y se asocia con la banalidad y esta otra cosa, cuando eres muy presumida y muy coqueta, sí, exactamente. Pero eso mismo que vuelve al cuerpo tan omnipresente y tan cotidiano, lo vuelve único en nuestra relación con el mundo de las ideas, y es por eso que al final la moda se puede transformar en un vehículo para la conceptualización del mundo como ningún otro. No por nada empezamos a ser humanos cuando empezamos a producir arte y a vestirnos y a adornarnos. Eso es lo que en antropología hoy en día existe un consenso acerca de que nos convirtió en verdaderos seres humanos. Es por ese motivo que las palabras de Luis acerca de hasta dónde se puede llegar, tenemos la oportunidad de llegar hoy en día, hasta dónde conviene, merece la pena llegar en términos de propuesta para cubrir el cuerpo, me parecen tan importantes. No hay límites, en realidad. Además has dicho algo sumamente valioso en torno a cuando tú te pones la ropa, etcétera, etcétera. O sea, en la moda, más allá de esa superficialidad, de esa banalidad, existe un arte que yo podría llamarle arte extendido, ¿no? O sea, parte del creador y hace una propuesta, pero finalmente quien utiliza esa pieza de arte en la forma en que decide llevarlo es el consumidor, es el usuario, ¿no? Consumidor, qué fea palabra, qué ruda, pero el usuario, ¿no? Uno mismo, el pueblo, la gente, la sociedad, la percha. Y tú terminas también trabajando a partir de piezas en una nueva pieza que conforma tu propia silueta. Y fíjate que esa es la propuesta de artistas conceptuales. Bueno, hay quien los pone en duda, ¿no? Pero pues no se deben poner en duda, como Marcel Duchamp. En la obra de Marcel Duchamp hay una afirmación contundente que es la que nos dice que la obra la termina el espectador. Marcel Duchamp es el padre del arte conceptual. No es casualidad que efectivamente en la moda al final tú terminas con tu estilismo, con tu silueta, con la manera en la que te queda, con la manera en la que lo adaptaste a tu cuerpo, finalizas la obra por medio de una performance, porque la moda es performativa también, igual que el género y tantas otras cosas. Y es en esa finalización en la que tenemos, bueno, yo no porque no soy diseñadora, pero en la que quienes estudian diseño y quienes se dedican al diseño deberían confiar. Igual que Duchamp en su momento confió en el espectador para terminar el gran vidrio por medio de la interpretación y de la lectura y del estudio, confiar en el usuario, ¿verdad? No en el consumidor, en el usuario, en la percha, para que finalice el proceso creativo,
me parece un salto de fe muy bonito y creativo en sí mismo, la verdad.